Tenemos en este momento un debate que creo que valdría la pena organizar un poco. En este momento estamos abriendo un montón de temas y creo que valdría la pena con la presencia del Premier y pedirle al Premier que entremos a los 6 puntos planteados y además de esos 6 puntos a los elementos esenciales, porque es la parte de la cuestión de confianza en la que estamos, Presidenta. Por ejemplo, la reforma política planteaba 3 modificaciones al sistema de gobierno, al sistema electoral y al sistema de partidos políticos. Eso es la síntesis que presentó la Comisión Especial y que recoge el Ejecutivo en gran medida. Uno de los elementos en los que no estamos para nada... Uno de los temas en los que no estamos para nada de acuerdo nosotros, y lo hemos dicho con claridad, es la modificación que se ha planteado sobre el sistema de gobierno, que plantea una lógica presidencialista y que plantea una lógica hacia el bipartidismo con el que nosotros no estamos de acuerdo y creo que ha sido parte de la discusión que hemos tenido acá. No podemos tener como lógica un parlamento servil, en eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que se elimine la posibilidad de la censura a ministros, no estamos de acuerdo con que se elimine la posibilidad de vacancia por incapacidad moral y no estamos de acuerdo con que se plantee un proceso electoral en el cual lo principal sea la elección presidencial y desaparezca la elección congresal. No tiene sentido desde nuestra perspectiva. Pero eso es parte de una discusión que tendremos en su momento. A mí me ha parecido sano, y quisiera que se ratifique ahora, que la decisión que ha planteado el Ejecutivo es no pedir en la cuestión de confianza todos esos elementos que tienen que ver con el sistema de gobierno, sino centrarse en los elementos dentro de estos 6 proyectos de ley que tienen que ver con algunos puntos esenciales para la mejora de la representación y para la pelea contra la corrupción en la política. Eso es lo que hemos entendido nosotros, quisiéramos se plantee de esa manera, porque algunos elementos, por ejemplo, del sistema de gobierno más bipartidista, también están en algunos de los proyectos que se han alcanzado para el debate acá, pero al no haber sido levantados dentro de la cuestión de confianza, entendemos nosotros, no son parte esencial de la confianza y que la confianza está planteada únicamente en algunos aspectos de los proyectos de ley que se están alcanzando acá. Entonces, creo que eso es importante aclararlo, Presidenta, porque los otros temas tendrán que entrar a un debate incluso que nosotros también recogemos, tal vez no sea de esta Comisión de Constitución y tal vez debiera ser de una Asamblea Constituyente, pero eso es parte de otro debate, no del que estamos teniendo en este momento. Estamos ahora entonces sobre la discusión del sistema de partidos políticos, que es de alguna manera lo que nos están planteando el Ejecutivo, y cuáles de estas medidas de eso nos deben llevar a luchar contra la corrupción y nos deben llevar a fortalecer la representación. Entonces, en ese sentido, Presidenta, nosotros desde el Nuevo Perú sí queremos plantear algunos elementos que nos parecen centrales para el debate de hoy. Por ejemplo, ha planteado un colega, ¿por qué estamos hablando de proteger a la política de la corrupción y no hablamos de proteger al Estado de la corrupción? Colegas, creo que estamos ahorita discutiendo justo la reforma política. Es decir, tuvimos un primer momento para discutir la corrupción dentro de la Administración de Justicia. Parte de eso ha sido incluso la sesión que tuvimos ayer, bastante larga, con los miembros de la Comisión Especial para la Junta Nacional de la Justicia, y los temas que tienen que ver con la modificación de procedimientos sancionadores dentro del sistema de justicia. Otros temas tienen que ver con la administración pública y con los funcionarios públicos. Ese es un tema que en parte ya está regulado con la muerte civil, que es parte del decreto legislativo 1295 y otros preceptos legales que también limitan el tema de la participación de personas vinculadas a determinados tipos de crímenes en la administración pública. Pero ahora estamos discutiendo no el grande administración pública, ni en grande el Estado peruano, sino estamos discutiendo los posibles canales de comunicación entre la corrupción y la política. Y creo, Presidenta, que sería bueno que el debate de los 6 puntos que vayamos a tener los encasillemos en ese sentido, porque ese es el punto en el que en este momento estamos discutiendo. Sobre ese punto, en primer término, Presidenta, sí nos preocupa, ya lo hemos dicho, coincidimos con lo que dijo el congresista Velázquez Quezquén, el dictamen que ha sido entregado a la Comisión. Y sí, volvemos a solicitar a la Comisión y en su conjunto centrarnos en el tema que estamos discutiendo. Los otros temas podrían ser parte de otra reforma o de otra discusión, pero en este momento estamos discutiendo, por ejemplo, qué requisitos se tiene o no se tiene para la postulación. Algo que creo fue más o menos consensual, entiendo el congresista Quezquén de alguna manera lo planteó y también otros congresistas lo han planteado, es que pudiera existir una norma de desarrollo del impedimento y quisiera saber si está de acuerdo o no el Ejecutivo con ese punto. Es decir,
Que la reforma constitucional señale personas que tengan sentencia en primera instancia por delito doloso de más de 4 años conforme a ley, para que podamos hacer un desarrollo legislativo de cuáles son esos delitos por los cuales realmente queremos proteger y limitar un derecho, porque acá lo que estamos haciendo, ojo, es regular una excepción. Es decir, vamos a limitar un derecho fundamental, el de poder participar, ser elegido. Entonces, si eso, que es un derecho que tenemos todos, lo vamos a restringir, la pregunta es realmente por qué lo vamos a restringir. Nosotros estamos de acuerdo, pero creemos que tiene que ir acompañado con una ley de desarrollo, para que no vaya a ocurrir que la criminalización de la protesta sea, por ejemplo, un mecanismo de proscripción de la política, o algunos otros elementos que también plantearon otros colegas, que tienen que ver, por ejemplo, con omisión de funciones o abuso de autoridad, que en muchos casos no tienen realmente que ver con acciones que tengan que ver con delitos vinculados a corrupción, ¿no es cierto?, que era el eje central de la preocupación, o narcotráfico o lavado de activos, que tiene que ver precisamente de conexiones vinculadas, ¿no es cierto?, a actividades de economía ilegal. Un segundo punto tiene que ver con el tema de la financiación prohibida, y ese es un tema que necesitamos retomar en esta comisión en discusión. Hay un tema técnico pendiente, eso es un consenso que tenemos, porque tiene que volver el tema a la comisión. Sin embargo, hay un tema de debate que sí le pediríamos precisión, señor primer ministro, y tiene que ver con ¿qué cosa entienden ustedes por financiación prohibida y la diferencia con lavado de activos? Porque ese fue el debate previo que tuvimos en esta comisión, y ese es un debate que tenemos que zanjar. Una cosa es regular la financiación prohibida en el sentido de todo lo que se da por encima o por fuera de lo que la ley permite debiera ser un delito, que es lo que nosotros creemos se tiene que tipificar, y otra cosa es decir que dinero proveniente de narcotráfico, corrupción, entre a la política es lo que se tiene que tipificar, porque eso entendemos nosotros hoy día es lavado de activos. Entonces, ahí tenemos un debate que creemos necesitamos entrar, primer ministro, ya a nivel de detalle en el segundo punto que en teoría discutiremos en la comisión. El tercero, presidente, tiene que ver con la recolección de firmas, y es una cosa que ustedes han planteado y que tiene que ver con si hay garantía o no hay garantía que el proceso de recolección de firmas garantice organizaciones políticas o garantiza posibilidades de corrupción. Yo también formé parte de la recolección de firmas de la que habló el congresista Arana, y me queda clarísimo que 3% no habríamos logrado de ninguna manera, menos 4%, sin tener un respaldo económico de quienes pudieran haber apoyado un proceso de recolección así. Porque todos sabemos, es un aparato logístico gigantesco. Y hace poco tuvimos una denuncia en Chiclayo, si no me equivoco, sobre el partido Podemos, con mucha fuerza, y una pelea durísima, y la verdad es que yo sinceramente también no entiendo cómo luego de esa denuncia de ese partido sigue inscrito. Es realmente increíble, un partido que tuvo una denuncia fortísima, una denuncia además de acaparamiento vinculado a OMPE, y fue una de las razones por las cuales discutimos el tema de OMPE acá. Es un partido, señores, que tiene supuestamente la firma del señor Paolo Guerrero, tiene la firma de la señora Verónica Mendoza, tiene mi firma, es decir, absurdo. Obviamente no firmamos por ese partido. Entonces, ¿qué cosa tenemos como certeza? Que hay corrupción en la falsificación de firmas, que hay máquinas de falsificación de firmas y que eso no es organización política. Pero creo que la propuesta que tienen ustedes no es reemplazar el 4% absurdo, sino que es discutir militancia. Y creo que hay una diferencia entre firmas y militancia. Y creo que eso es lo que habría que distinguir. Porque no sé cuántas de las personas que firmaron por los partidos acá presentes hoy día son militantes. Probablemente la gran mayoría no lo sea. Entonces creo que lo que se está tratando es de hacer un cambio, ¿no? Un cambio de cómo mantener eso. Y creo que la asociación de eso es militantes con primarias. Entonces, en vez de tener 700.000 adherentes o 250.000 adherentes, lo que se tiene es personas que van a votar a la primaria. Entiendo, esa es la asociación entre los proyectos, y quisiera tal vez un poco de explicación, porque nosotros fuimos parte de un proceso de primarias, presidente, y creo que de primarias abiertas y ciudadanas, y creo que es importante entender cómo avanzamos en democratización también. Muchas veces los fundadores de partidos políticos sienten que pueden tener la decisión por encima incluso de la voluntad popular, y eso es parte del problema que tenemos en las organizaciones. Y bueno, a mí me alegra el resultado de la primaria de la cual formé parte, en la que tuvimos una candidata que logró el tercer lugar de las elecciones a nivel nacional con más de 1.800.000 votos, ¿no? Entonces creo que eso reflejó parte de lo que significa la posibilidad de que la gente tome la decisión. Un cuarto punto tiene que ver con el tema de la paridad y la alternancia, presidenta. Y a través suyo
al presidente del Consejo de Ministros para que pudiera aclararse. A mí me ha alegrado muchísimo escuchar que la congresista Aramayo, la congresista Luciana León han salido abiertamente a decir que sí están a favor de la paridad. Ojalá logremos eso como un avance importante en nuestra legislación, pero creo que es importante la asociación entre paridad y alternancia y voto preferencial. Ahí hay un tema delicado que necesitamos asociar. ¿Por qué? En su momento, cuando se discutió una cuota solo del 30% y entraron estas discusiones de las que se habló acá se ha dicho que ya más de una vez se ha intentado eliminar el voto preferencial, se dijo que el voto preferencial no se debía eliminar y muchas veces las feministas lo defendieron así y entiendo perfectamente esa defensa porque no había la alternancia. Entonces tú podías tener una cuota, pero la cuota al final. Entonces, como íbamos a estar al final, dijimos, no podemos perder el voto preferencial de ninguna manera, porque es la única manera de saltar, es la única manera de que no te entierren en la parte final de una lista, es la única manera de tener la posibilidad de participar y salir elegido. Entonces, por eso hubo una defensa muy fuerte y asociación de la alternancia con el voto preferencial. Mientras no exista alternancia, no se elimina el voto preferencial. Eso era una de las discusiones que estuvo en el fondo en esa discusión. Y solamente como último punto, y para una reflexión a todos mis colegas, Presidenta, en este Congreso se discutió imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el año 2000 y recién nosotros lo hemos aprobado. Antes se archivaron. En ese Congreso se ha discutido desde el año 2004 la posibilidad de que haya fiscalización a las cooperativas de ahorro y crédito si es que podía existir problemas de lavado dentro de estas instancias. Y este Parlamento recién ahora lo ha aprobado. Es decir, ha existido una historia de iniciativas presentadas en este Parlamento que han estado truncadas en este Parlamento, que se han archivado en este Parlamento en la historia pasada. Eso no quiere decir que no sean iniciativas que se necesitan. Presidenta, creo que uno de los temas de fondo que tenemos que entender es que los proyectos pasados que no calaron no quiere decir que no sean necesarios. Entonces, en esta discusión, en este Parlamento, antes se ha discutido, por ejemplo, el tema de inmunidad. Y algunos dijeron, eso ya se archivó. Bueno, ojalá que ahora nosotros demos el ejemplo y que ese tema realmente se toque acá. Y que no ocurra, como ya lo hemos dicho, hace más de 7 años se vienen presentando proyectos para regular que la inmunidad no sea impunidad. Ya esta comisión en un primer momento lo archivó. Ojalá ahora podamos dar, después de este voto de confianza, la posibilidad de avanzar hacia ese término. Ya en este Parlamento se han discutido normas vinculadas, por ejemplo, a derechos de mujeres que se archivaron. Ojalá ahora podamos avanzar. Lo importante, Presidenta, no es lo que antes se archivó. Lo importante es qué cosa podremos hacer nosotros ahora y qué herramientas tenemos. Esta reforma política, estos 6 puntos, ¿van a cambiar de la noche a la mañana la situación que vivimos en el país? No. Pero sí son un paso. Y entonces, si son un paso, hay que dar el paso. Si es lo que nos va a empujar a caminar hacia una línea, caminemos hacia esa línea. Pero tenemos que discutir claramente hacia dónde y qué cosa estamos queriendo hacer, Presidenta. Gracias.